Hola a todos, el día de hoy al son de una marimba y una tambora les damos la bienvenida a Latidos de Libertad, un podcast que da a conocer cómo en diferentes lados de Colombia esos latidos resonaron y siguen haciéndolo con mucha más fuerza. Hace unos días, viajando en canoa por el río Atrato, un río que tengo que decir que dejó una huella imborrable en mí, porque fue un río que me habló, de los pocos ríos que me ha hablado, pero este río me habló, me mostró su fortaleza, me mostró su historia, me contó su historia, una historia llena de matices, de personas, una historia que tal vez todavía lleva encima heridas que no se han sanado. Es muy importante tenerlo en cuenta el día de hoy porque esa historia justamente determina y va a determinar todas esas luchas que históricamente han tenido las comunidades negras y posteriormente ese modelo, el modelo de la Ley 70 que para ellos es tan importante y que en la historia de Colombia es muy importante cómo ese modelo les ha dado voz. Y para eso es importante entender un poco sobre justamente ese problema, de dónde surge la Ley 70 y cómo esta ley pues termina dando respuesta a esas necesidades. Para intentar resolver esta pregunta es importante enmarcarnos dentro de uno de los actores claves que es el Estado. El Estado durante mucho tiempo no reconocía y por el contrario invisibilizaba a estas comunidades. Es así que las luchas que históricamente han tenido giran en torno a la búsqueda por la reivindicación de los derechos y a la erradicación de la discriminación racial. Esto tiene un gran bagaje histórico que nos llevaría horas intentando siquiera llegar así a una parte. Es por eso que yo tocaré 3 puntos importantes. El primero, en 1851, cuando se declara la abolición de la esclavitud, todos los derechos de los afrocolombianos quedan equiparados al resto de los ciudadanos. Y es así como les da o les confiere un grado de vulnerabilidad mayor, ya que los convierte en sujetos de exclusión y marginalidad. Al mismo tiempo con la Constitución de 1886, en donde se privilegiaba la unidad política, lo cual quería decir que cualquier grado de singularidad era considerado una amenaza para el bienestar social. Y pues esto guarda sentido, ya que el orden social era constituido por las élites políticas de ese momento. El negro, en contraste con el indígena, no era considerado un sujeto de otra edad. Eso, pues, a toda la población afro la invisibilizó por completo y la sumió en una época de oscurantismo político, económico y social que será fundamental para plantear el modelo de la Ley 70. Siempre que tenemos un problema puede servir mucho organizarse. En este caso tenemos 2 sistemas, el sistema social y el sistema natural. El sistema social tiene como subsistema a las personas y en este caso esas personas tienen unas características determinadas. Encontramos comunidades afro, negras, raizales y palenqueras. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque es muy importante entenderlas de esta manera, ya que alrededor de esa connotación se generan identidades totalmente diferentes, aparte de que está constituido por historias marcadas de manera diferente y esas historias a la par generan significados diferentes. Al mismo tiempo, dentro de esas personas también entrarían personas que hagan parte del sector público, del sector del Estado, entre otras. Según varios autores, y uno de los artículos con los cuales nos enfocamos para esto, artículo que podrán encontrar en la descripción para que lo puedan consultar, valga la redundancia, es un sistema social, porque tienen propósitos propios cada una de sus partes y porque como todo tiene un propósito. Es chévere e interesante entenderlo de esta manera, ya que ejemplifica muy bien la diversidad y la multiplicidad de personas e identidades y cómo se confluye de alguna u otra manera para lograr acuerdos. A la par de este tenemos el sistema natural, como lo había dicho, y dentro del sistema natural encontramos elementos no vivos, como es el factor climático, hidrológico, geológico o edáfico, categorizado como un sistema determinista, siguiendo la misma línea del autor nombrado anteriormente. Este sistema determinista es así porque cumple una función, no tiene un propósito, sus partes ni su todo, simplemente cumple una función. Al mismo tiempo encontramos elementos vivos, que es la vegetación y la fauna. Aunque hay un gran debate acerca de si la vegetación es viva o no, lo categorizamos alrededor del sistema animado, en donde sus partes no tienen un propósito, pero como un todo sí lo tiene. También, pues este sistema natural se enmarca dentro de un sistema más grande que es el sistema ecológico, en donde se contienen sistemas mecanicistas, animados, etcétera, etcétera, sociales que interactúan y crean pues un sistema como el sistema ecológico. Este sistema ecológico como un todo no tiene un objetivo, un propósito determinado, pero sus partes cada una sí. ¿Y por qué traemos estos 2 sistemas o por qué lo organizamos en estos 2 sistemas? Porque particularmente las relaciones que se dan alrededor del ambiente y del territorio, que tienen unas características formadoras climáticamente, hidrológicamente, determina también las características
que las comunidades o las personas crean en ese territorio. Y por eso estos dos sistemas se nos vuelven tan importantes para entender la problemática. El modelo de la Ley 70 también se puede clasificar dentro de esta categoría de sistemas. Puede ser un sistema social, ya que cada una de sus partes tiene un propósito, entiéndase tal vez como capítulos, artículos, pero como un todo también lo tiene. Pero antes de hablar de ese ambiente interno, es importante hablar del ambiente externo. ¿Por qué? Porque ese ambiente o ese entorno es muy importante, ya que moldea el artefacto. Puede que el artefacto tenga un carácter, tenga un objetivo, pero esos caracteres y esos objetivos están determinados por el entorno, y la Ley 70 es el principal ejemplo de eso. Y aunque ya hemos tenido un pequeño abrebocas acerca del contexto del ambiente externo, es importante hablar y profundizar un poco más acerca de ello, ya que la libertad siempre estuvo en el pensamiento afrodescendiente, desde las subidas de los campamentos hasta la construcción de los palenques y las múltiples formas en las que se manifestó la resistencia, por ejemplo por medio de los alabados. Los negros siempre estuvieron en contra de la esclavitud y siempre estuvieron en búsqueda por su libertad y por su dignidad. En 1976, y en base a lo anterior, en el departamento de Risaralda empiezan los grupos estudiantiles a hablar sobre el tema, dando como resultado en 1977 el Congreso de Cultura Negra de las Américas en Cali, el primero de ellos. A partir de eso aparecen personajes importantísimos y referentes en todas las comunidades negras, que es, por ejemplo, Manuel Zapata Oliveira, que con sus trabajos en torno al reclamo de los derechos culturales y sociales dio un referente importante en esta lucha. Posteriormente a eso, y como empieza el Estado a encontrar intereses importantes en el Pacífico, debido a sus recursos naturales, el Pacífico se convierte en un lugar importante. Y en ese lugar importante habían comunidades asentadas que para el Estado eran un obstáculo que había que superar. Después de eso vinieron los paros cívicos del Pacífico, de Tumaco, Quibdó, Guapi, Buenaventura, y a partir de eso, y en búsqueda también de decir y de alzar la voz y decir, aquí tenemos un abandono estatal porque no hay servicios, no hay absolutamente nada y nos tienen sumidos en el abandono. A partir de eso, y en respuesta también a que en la Constitución de 1991, una constitución que aunque fue importante porque reivindicó muchos derechos, en esta Constitución se hacía énfasis en el multiculturalismo, pero ese multiculturalismo solo hacía referencia a comunidades indígenas, ya que eran los únicos que podían ser sujetos de legislación. En base a eso, en 1992, la Comisión Especial de las Comunidades Negras se creó, y a partir de esa comisión especial, la Ley 70 surge en 1997. Es de esta manera que el ambiente externo forma el propósito del ambiente interno. Esta ley tiene como propósito o como objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en zonas rurales o ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, tienen el derecho a la propiedad colectiva. Esta ley contiene diferentes propósitos, ya entrando un poquito al ambiente interno. Los propósitos se enmarcan primero en el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las comunidades que forman o que se conforman en la nacionalidad colombiana. El respeto por la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras, la participación de estas comunidades y sus organizaciones 100% autónomas en las decisiones que les afectan y también teniendo en la mira la igualdad. Y por último, la protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas entre las comunidades negras y la naturaleza. Esta ley contiene 8 capítulos y 68 artículos. Los capítulos tienen las siguientes temáticas y ejes fundamentales. Primero, el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva. Segundo, el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y el ambiente. Tercero, los recursos mineros. Cuarto, los métodos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural. Y quinto, la planeación y el fomento del desarrollo económico y social. En la construcción de esta ley no hubo medios disponibles. Y a qué quiero decir esto es que no había ni siquiera garantías políticas. Por ejemplo, Silvio Garcés, un abogado que estuvo de cerca en la construcción de la Ley 70, habla de que esta ley se construyó y fue fruto de una carrera contra el tiempo y contra el gobierno, porque justamente habían intereses de por medio que no le servían a el Estado, ya que habían intereses de explotación de recursos naturales en áreas donde posiblemente se diera una titulación colectiva y a partir de eso se conferirían garantías totalmente diferentes.
Y por qué traigo a Silvio a la discusión y que me parece importante es porque el carácter de esta ley fue forjado por medio de la Comisión Especial de las Comunidades Étnicas, de estas personas que hicieron parte de esa comisión, porque son o fueron la voz del pueblo en la construcción de las leyes. Y esto es muy importante porque a partir de ello se le dio un carácter especial y particular que de ser otro o de ser otras personas tal vez hubiera sido totalmente diferente. Silvio al mismo tiempo dice que un pueblo sin territorio es un pueblo sin identidad. Posteriormente a eso habla de que la revolución agrícola y afrocolombiana se dio a partir de la Ley 70. Esas dos cosas me parecen fundamentales, que no fueron solo él, también estuvo por ejemplo Piedad Córdoba, Luis Jaime Perea, Omar Torres. Ellos también les dieron unas características particulares de las cuales rescato 4. El derecho a la consulta previa, la etnoeducación, la identidad y el reconocimiento del territorio. El modelo de la Ley 70 tiene diferentes enfoques que a mí personalmente me parecen supremamente importantes, porque cuando uno piensa en modelo, piensa en algo que va a predecir, y este modelo, por el contrario, no hace eso. Tiene como objetivo disciplinar el diálogo político y educar al público en general. La manera en la que está escrita la Ley 70 nos confiere a todos los colombianos un grado de responsabilidad para reconocer y hacer valer lo que está escrito ahí, al mismo tiempo de que pues en un país tan pluriétnico como lo hemos visto, es importante reconocer pues estas identidades y hacerlas valer en dignidad y en respeto. Desde la lucha, desde la implementación de la Ley 70, es muy importante cómo el Estado responde y cómo también al mismo tiempo la legítima protesta es importante. En cualquier diseño es muy importante hablar sobre las restricciones. Y particularmente restricciones como estas que afectan la vida de las personas es aún más importante traer a la mira. Aunque la ley 70, la ley de las comunidades negras, ya se promulgó, aún no se ha reglamentado en su totalidad. Falta la reglamentación del capítulo 4 y 5 y no lo será hasta que el gobierno le interese, porque al final de cuentas pues este modelo se enmarca en uno mucho más grande que posiblemente es totalmente indeficiente en múltiples ramas en las cuales actúa, ya que pues el Estado y la manera de hacer política actual no cumple con las necesidades, el modelo se queda corto. Sin lugar a dudas, esta ley es relativamente joven, pero muestra una evolución muy grande. ¿Por qué? Porque yo veo este pensamiento poblacional no exclusivamente cuando surge la Ley 70, este modelo, sino cómo se construye este modelo. Porque tuvo una serie de características que determinó lo que iba a lograr ese modelo y lo que iba a llegar a ese modelo, y responde pues a las necesidades de ese momento y esas necesidades que está exigiendo las comunidades y que está exigiendo el mundo. Al final de cuentas, cuando se da la abolición de la esclavitud, claro, surge a partir de muchas luchas que se dan a nivel interior y también a nivel comunitario, pero es una manera de mostrar que el sistema está cambiando y que el sistema necesita tomar otro nuevo rumbo para lograr otras nuevas garantías, al mismo tiempo de que esta Ley 70 está haciendo lo mismo, está cambiando el rumbo. No sabemos muy bien cómo lo está haciendo en la medida en que es muy joven para ver esos resultados, aunque ya lo estamos viendo en cifras, pero también cómo eso configura nuevas dinámicas al interior de las comunidades y cómo eso está también convirtiéndose en un generador de cambios de otras variables que no estamos teniendo en cuenta y que desde el diseño no se tuvieron en cuenta. La Ley 70 por último se parece mucho a un clip, porque esa Ley 70 le ha permitido también constituir de diferentes funcionalidades a otras leyes, debido a que tiene unas características particulares que ayudan a la construcción de otras. Sin embargo, la tecnología evoluciona y en respuesta se da a las fallas tecnológicas existentes, y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que tiene que hacer la Ley 70 ahora, porque hay características que han cambiado, que cambiaron desde incluso que se formó la Ley 70 en 1992. Y es por eso que podría ser importante en el momento tener otro espacio para poder reformular ciertos objetivos y reformular también caracteres particulares que se le dieron. Vale la pena también rescatar aquellas fallas que tiene y que se relacionan mucho con los clips, ya que de esta manera evoluciona la ley.
y también con trade-offs. La primera de ellas es la generación de una identidad genérica al momento de que se da de alguna otra forma la titulación, ya que las condiciones que pide para lograr la titulación termina convirtiéndose en otras personas totalmente diferentes y termina por generar dinámicas totalmente diferentes, que es todo lo contrario a lo que quiere la ley. Al mismo tiempo también está, por ejemplo, en el capítulo de minería, en donde están pues todas estas disposiciones que deben tener los consejos comunitarios. Al momento de tenerlas, tal vez está generando otras nuevas dinámicas para la obtención de estos minerales, por ejemplo, hacer minería ilegal al interior de los consejos comunitarios. Entonces es importante rescatar ambas cosas y aprender de los clips, aprender de cómo estos evolucionan y cómo funcionalmente, pues también aprender de los errores. El error edifica tal vez más que incluso algo que salga bien. Para el 2022, según el Ministerio de Interior, en Colombia se encuentran tituladas a comunidades afrodescendientes más de 5,6 millones de hectáreas de territorios ancestrales y tradicionales. El 95,3% de estos títulos se otorgaron en la región de Pacífico y el restante en otras regiones de Colombia. Ante este mismo ministerio se encuentran registrados en total 298 consejos comunitarios distribuidos en 17 departamentos, zonas donde el conflicto armado ha dejado millones de víctimas y la mayoría de la población vive con las necesidades básicas insatisfechas. Este podcast fue realizado en el marco de la clase de modelamiento dinámico de la carrera de Ecología, hecho por Tania Valentina Torres Bernal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos prontamente. Abusaba el pescador, con la changa ellos mataban